Considere un sector anular con densidad superficial sigma, el cual abarca todo el primer cuadrante y tiene su centro en el origen, junto con una carga puntual menos Q en el punto CC como muestra la figura. Determine el campo eléctrico en el origen en función de Q, sigma, A, B y C. Nos enfrentamos a un problema de cálculo de campo eléctrico. Es necesario determinar el campo generado por una distribución continua y el correspondiente a una carga puntual, para posteriormente superponer ambos campos. Empecemos por el sector anular. Consideremos que está constituido por diferenciales de carga de Q, los cuales generan un campo eléctrico en el origen. El diferencial de carga es el producto de la densidad superficial de carga por el diferencial de área. Como estamos en un sector anular, el diferencial de área es el radio por el diferencial del ángulo por el diferencial de radio. En este caso nuestros límites de integración serán, para el radio entre A y B, para el ángulo z, de 0 a pi medios. El vector r, que va desde el punto donde se encuentra la carga que genera el campo hasta el lugar donde se desea calcular dicho campo, será igual a la diferencia entre la posición del punto de evaluación y la posición del diferencial de carga. Dado que el punto P está en el origen, el vector r se expresa de la siguiente manera. Este vector depende del radio particular en el que se encuentra el diferencial de carga y de su ángulo. El módulo de este vector es simplemente el radio particular en el que se encuentra el diferencial de carga. Por otro lado, el vector unitario se obtiene normalizando este radio. Ya estamos listos para sustituir. El campo generado por el sector anular, denotado como E, se obtiene como la integral de los diferenciales de campo, lo que equivale a la doble integral de. Extraemos las constantes de la integral, en este caso K y sigma, y resolvemos la parte radial. La integral de dr entre r es igual al logaritmo neperiano de r, evaluado entre a y b. Para una expresión más compacta, podemos escribirlo como el logaritmo del cociente b sobre a. Al evaluar en los límites de integración, obtenemos que ambas integrales tienen un valor de -1. Así, el resultado final queda expresado como sigue. Pasemos ahora al cálculo del campo generado por la carga puntual. La carga puntual se encuentra en el punto dado, por lo que el vector r se define de la siguiente manera. El módulo de este vector es igual a raíz de 2c. Por lo tanto, el vector unitario toma la siguiente forma. Sustituyendo en la ecuación de campo, obtenemos la siguiente expresión. Reordenamos los valores repetidos y sacamos factor común para simplificar la solución. Finalmente, superponemos los campos obtenidos, sumando vectorialmente el campo del sector anular con el de la carga puntual. Dado que ambos son antiparalelos, podemos extraer el factor común de los vectores unitarios. No es posible dibujar el vector de campo en este momento, ya que las magnitudes involucradas aún son desconocidas. Dependiendo de los valores de las cargas y las distancias, el campo resultante podría apuntar hacia el sector anular, alejarse de este, o incluso ser igual a cero. Lo único que se conoce con certeza es su dirección general, ambas componentes tienen el mismo valor. Un campo uniforme de 20 voltios por metro está dirigido a 60 grados con respecto al eje más X, como se muestra en la figura. Calcule. Diferencia de potencial entre A y B, conocidas las siguientes distancias. Magnitud del flujo de campo eléctrico a través de una lámina de medio metro cuadrado cuyo plano es paralelo al eje X. Comencemos por la primera pregunta. Considerando esta dirección de campo eléctrico, las equipotenciales tienen la siguiente forma. Al ir del punto A al punto B vamos de un potencial más bajo a un potencial más alto. Entonces, esta diferencia de potencial debe ser positiva. La diferencia de potencial entre se obtiene resolviendo la siguiente integral. Como esta integral viene de la definición de energía potencial. Esta comparte sus propiedades. Y la más importante de ellas es que al ser la fuerza eléctrica conservativa podemos calcular la diferencia de potencial siguiendo el camino que mejor nos parezca. Así que vamos a dividir el recorrido en un segmento vertical y uno horizontal.
La diferencia de potencial entre A y B será igual a la diferencia de potencial el origen y A más la diferencia de potencial entre B y el origen. ¿Cómo debemos resolver un producto escalar? Vamos a analizar las direcciones de los vectores. El campo va en esta dirección. Al desplazarnos desde el punto A hasta el origen, nos movemos hacia abajo. El ángulo que hay entre el campo y el desplazamiento es la suma de estos dos ángulos, que totalizan 150 grados. Para el segundo recorrido, el campo no ha cambiado. Sin embargo, ahora nos desplazamos hacia la derecha. El ángulo que hay entre el campo y el recorrido en este caso es solamente de 60 grados. Dado que el campo y los cosenos de los ángulos son constantes, podemos extraerlos de la integral. De este modo, la única variable restante es el diferencial de desplazamiento, que corresponde a la distancia entre los puntos. Al realizar la evaluación numérica de los datos del problema y redondear el resultado, obtenemos una diferencia de potencial de 73,92 voltios. Esta diferencia es positiva, tal como habíamos determinado inicialmente. Pasemos ahora a la segunda pregunta. Para calcular el flujo del campo eléctrico, primero identificamos la superficie de integración. La superficie es paralela al eje X, y dado que es una superficie abierta, existen dos posibles orientaciones para el vector área. Sin embargo, como en este caso solo nos interesa la magnitud del flujo, la elección es indiferente. Si el resultado es negativo, simplemente tomamos el valor absoluto. Asumimos el vector área orientado hacia arriba y procedemos a resolver el producto escalar. El ángulo entre el campo y el vector área es de 30 grados. Finalmente, evaluamos los datos y obtenemos un flujo de campo eléctrico de 8,66 voltios por m. Dado que el resultado es positivo, no es necesario realizar más ajustes. Continuemos con el siguiente problema.